Hola nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos una historia que se titula La Noche Oscura. Era una noche oscura y fría en el pequeño pueblo de San Miguel, donde las sombras parecían más alargadas y los susurros del viento llevaban consigo historias de lo inexplicable. Alejandro Gómez y su hermano menor, Jonathan Gómez, estaban en casa, preparándose para una noche de videojuegos, ajenos a lo que el destino les tenía preparado. La casa estaba situada a las afueras del pueblo, donde los bosques densos y oscuros se extendían, como un manto que cubría cualquier rayo de esperanza. Los hermanos tenían un vínculo especial. Alejandro, el mayor, siempre había protegido a Jonathan con fervor, mientras que Jonathan miraba a su hermano con admiración. Sin embargo, esa noche, sus vidas darían un giro inesperado. Después de unas horas de juego, decidieron hacer una pausa y salir al patio trasero para tomar un poco de aire fresco. El cielo estaba despejado, pero la luna llena iluminaba el camino con una luz inquietante. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes del bosque. Un crujido aquí, un susurro allá, eran como ecos de algo más allá de la comprensión. ¿Escuchaste eso?, preguntó Jonathan, mirando nerviosamente en dirección al bosque. Solo son animales, Jonathan. No te preocupes, respondió Alejandro, intentando tranquilizarlo, aunque él mismo no estaba del todo convencido. Regresaron a casa, pero la atmósfera había cambiado. La sensación de ser observados era implacable. Mientras se acomodaban de nuevo frente a la consola, la luz parpadeó y luego se apagó. Al principio pensaron que solo se trataba de un corte de energía, pero al salir a investigar, se dieron cuenta de que el vecindario también estaba en la oscuridad. Vamos a buscar unas linternas en el sótano, sugirió Alejandro, tratando de mantener la calma. Jonathan lo siguió, pero su inquietud crecía al recordar las historias de terror que solían contar sus amigos sobre el bosque que rodeaba el pueblo. Al llegar al sótano, encontraron las linternas y, mientras trataban de encender una de ellas, escucharon un ruido sordo en el exterior. Se miraron, con el corazón acelerado. Decidieron asomarse por la ventana, pero lo que vieron los heló de miedo. Una figura oscura se encontraba en el borde del bosque, inmóvil. No podían identificar si era un hombre o un ser de otro mundo, pero se podía sentir una maldad palpable. Sus ojos brillaban como dos antorchas en la oscuridad, y a medida que la figura se acercaba, un frío gélido invadió el sótano. Debemos irnos, dijo Jonathan, y Alejandro, sintiendo el miedo de su hermano, asintió. Subieron las escaleras corriendo, pero cuando llegaron a la puerta de entrada, se encontraron con algo aún más aterrador. La puerta estaba cerrada y no podían abrirla. ¿Qué está pasando?, preguntó Jonathan, con voz temblorosa. Probablemente se trabó, déjame intentar, respondió Alejandro, empujando la puerta con todas sus fuerzas. No se movía. El pánico comenzó a apoderarse de ellos cuando un fuerte golpe resonó contra la puerta, haciendo vibrar los cimientos de la casa. ¡Rápido! La ventana de la cocina, gritó Alejandro, y ambos hermanos se dirigieron hacia allí. Al llegar, descubrieron que la ventana también estaba cerrada. En ese momento, el ruido proveniente del exterior se hizo más intenso, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. «Esto no puede estar pasando», exclamó Jonathan, mientras comenzaba a llorar. Alejandro lo abrazó con fuerza, tratando de infundirle un poco de valor. «Escucha, tenemos que mantener la calma. Vamos a encontrar una manera de salir de esto», dijo Alejandro, tratando de ser el hermano protector que siempre había sido. En el silencio tenso que siguió, escucharon voces susurrantes desde el exterior. No eran voces familiares, sino algo más antiguo, más oscuro. «Sal. Sal de tu escondite». La voz sonó distorsionada, como si viniera de un lugar lejano y aterrador. Decididos a buscar ayuda o alguna forma de escapar, comenzaron a buscar en la casa, revisando habitación por habitación. Mientras exploraban, encontraron un viejo libro de leyendas en la biblioteca, cubierto de polvo. Sin saber por qué, Alejandro lo tomó y comenzó a leer en voz alta. La historia hablaba de un espíritu que había sido encerrado en el bosque, un ser oscuro que se alimentaba del miedo de los vivos.
De repente, la habitación se llenó de un aire gélido y un susurro resonó: has dejado entrar al miedo. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, y una risa espectral llenó el aire. Apágalo, Alejandro, gritó Jonathan, pero Alejandro ya estaba atrapado por las palabras del libro. Cada palabra que pronunciaba parecía fortalecer la presencia malévola. Finalmente, se detuvo al leer: el único modo de liberarlo es atraerlo al hogar de quien tiene miedo. No lo digas más, gritó Jonathan, horrorizado por la revelación. Nos atrapará. En ese momento, la risa se convirtió en un grito ensordecedor, y la figura de la ventana se materializó. Era un espectro oscuro con ojos ardientes, la forma de un hombre con extremidades desproporcionadas. Los hermanos se apresuraron a salir de la habitación. La criatura los perseguía, sus pasos resonaban como tambores en la oscuridad. Alejandro y Jonathan corrieron hacia la salida trasera de la casa, pero justo en el umbral, la criatura se abalanzó sobre ellos, llenando la habitación con su presencia heladora. Con un acto de valentía, Alejandro tomó la linterna que todavía tenía en su mano y la dirigió hacia el espectro. «Deja de atormentarnos», gritó. Sorprendentemente, el haz de luz brilló intensamente, haciendo que el espectro retrocediera. «Esto no es un juego», rugió el ente, su voz reverberando como un trueno en el aire. Jonathan, al ver la reacción de su hermano, armándose de valor, apuntó con otra linterna. «No te tenemos miedo», gritó, y el espectro se detuvo, titubeando en su manifestación. Los hermanos, tomando fuerza en su unidad, unieron sus linternas, creando un campo de luz. El espectro gruñó con desdén, desvaneciéndose lentamente con cada destello de luz que proyectaba. El miedo que lo alimentaba se desvanecía, y con ello la sombra de la criatura. La casa comenzó a temblar y resonar mientras el espectro intentaba escapar del confinamiento de luz. Finalmente, con un grito desgarrador, se desvaneció en una serie de susurros, dejando a los hermanos en un silencio sepulcral. «¿Lo hicimos?», preguntó Jonathan, con el aliento entrecortado. Alejandro, aún temblando, asintió. «Creo que sí, pero debemos salir de aquí». Ambos salieron al exterior, dejando atrás la casa que había sido el escenario de su peor pesadilla. Mientras escapaban hacia el pueblo, la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse en el horizonte, disipando la oscuridad de la noche. La experiencia les había dejado marcados, pero sabían que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad, incluso aquella que acecha en el corazón del bosque de San Miguel. Desde aquel día, Alejandro y Jonathan se unieron aún más, siendo conscientes de los peligros que acechan en las sombras y la fuerza del amor fraternal que puede vencer incluso a los miedos más oscuros. De vuelta en su hogar, aprendieron a nunca subestimar el poder de la oscuridad, recordando que a veces, el verdadero terror se encuentra en la incertidumbre de lo desconocido. Apóyame, dándole me gusta, siguiéndome, y comparte este video.